Arrancamos entonces. Listo. Vamos a hablar del capítulo 2. Entonces, el capítulo 2 ya habíamos dicho cómo se llamaba, ¿cierto? Pues en el capítulo 2 es el marco conceptual o el lugar donde vamos a ver todas las definiciones asociadas a nuestro anteproyecto. ¿Listo? Pues este capítulo está dividido en 3 secciones. Acá en la última tenemos el marco legal. Por acá tenemos el estado del arte o los antecedentes, ¿cierto? Y de primeras tenemos el marco teórico. ¿Listo? Entonces, todo esto constituye lo que nosotros vamos a llamar el marco de referencia. ¿Listo? Esto en conjunto es lo que se define como marco de referencia. Acá tenemos el marco teórico y por acá el capítulo se llama marco de referencia. Entonces, básicamente es todas aquellas definiciones que nos van a ayudar a entender más claramente cuál es la problemática y cuál es el contexto del proyecto que yo voy a desarrollar. ¿Listo? Entonces, el marco de referencia, básicamente, como ya lo habíamos hablado allá en las primeras sesiones, es la reunión de todos esos conceptos que nos van a ayudar a entender y a justificar directamente la problemática que nosotros estamos presentando. ¿Listo? Entonces, en el marco teórico vamos a tener básicamente definiciones. En el estado del arte tenemos comparación y en el marco legal tenemos un soporte o un respaldo. Que podríamos decir que son soportaciones o respaldaciones. No, mentira, está muy malo eso. Listo. Entonces, ya esta es la estructura básica, que es el capítulo 2. Este sería el 2.1, el 2.2 y el 2.3. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a arrancar de una vez con el marco. Pues ya dijimos que el marco teórico hace referencia a un conjunto de definiciones. ¿Definiciones sobre qué? Todas aquellas definiciones que sean necesarias para entender el problema. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes hablan de, si yo hablo de un algoritmo para predecir el precio de la papa, y hablo en mi parte de problemática, por ejemplo, de inteligencia artificial, de teorema de Bayes, de lógica difusa, entonces acá debería explicar esos elementos para que queden claros. Esto es como si ustedes le fueran a presentar este documento que ustedes van a hacer, como si se lo fueran a presentar a, no sé, a su papá, por ejemplo, ¿sí? Bueno, no tan en ese nivel, pero por ejemplo a un estudiante de ingeniería de sistemas de primero o segundo semestre, que aún no es que tenga mucho conocimiento, más o menos entiende, pero hay conceptos que todavía no son totalmente claros. ¿Listo? Entonces, dependiendo de lo que ustedes hayan comprometido, pueden limitar directamente lo que vayan a poner en ese marco teórico. ¿Cómo definen qué elementos van a colocar en ese marco teórico? Entonces tenemos, la idea es hacerlo con un enfoque top-down. ¿Listo? Aunque también lo pueden hacer con un enfoque bottom-up. Entonces, el enfoque top-down quiere decir que vamos a ir de lo general a lo particular. Entonces, ustedes se imaginan el tema más general que abarque su tesis. Entonces, si por ejemplo hablo de algoritmos de inteligencia artificial para el cálculo de la predicción de la papa, entonces, por ejemplo, acá tendría, por ejemplo, si yo creo necesario definir qué son los cultivos de papa, ¿cierto? Después ya empiezo y entonces enlazo eso con algoritmos de predicción
Después ya puedo hablar de algoritmos de predicción en la agricultura. Ya hablo del método específicamente, entonces voy a utilizar Machine Learning con redes neuronales, por ejemplo. Todo eso va a estar basado en un modelo entidad-relación. Y por acá abajo, antes de entender entidad-relación, entonces también tengo que decir que es una base de datos, ¿listo? Voy del término más general al más particular, al más puntual, al más técnico. ¿Listo? Ese es uno de los enfoques. El enfoque bottom-up es justamente lo práctico. Entonces yo aquí voy de para acá y aquí voy de para acá. Entonces acá lo que hago es empezar por abajo. Entonces digo, no, ¿qué es lo más específico que yo tengo? Entonces, por ejemplo, yo tengo por acá la palabra framework. Por acá arriba tengo, aquí yo voy a implementar un web service. Por acá voy a poner algo de que es una arquitectura web. Por acá arriba, por ejemplo, sistemas de seguridad. Y yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, un CRM para una empresa. Entonces, ¿qué es un CRM? Acá que es un cliente, y por ejemplo, mi cliente está en el sector de los seguros. Entonces, ¿qué son los seguros de vida? Y bueno, es un ejemplo. Entonces van desde lo más particular, desde lo más técnico, hasta lo más general. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. Esto es simplemente una guía, pues como para que ustedes sepan qué conceptos pueden colocar. Entonces, ¿cómo pueden escribir ese marco teórico? Hay dos estructuras que pueden utilizar. ¿Listo? La estructura tipo glosario y la estructura narrativa. La tipo glosario es la más fácil, es la más sencilla de entender, pero es la que menos le gusta al profe. Y la narrativa es un poco más, puede llegar a ser un poco más complicado para las personas que no se les facilita tanto escribir, pero realmente da un muy buen resultado frente a lo que es el documento. Entonces, ¿cómo es la tipo glosario? Una vez yo defina cuáles son los términos que voy a definir, haciendo ese enfoque top-down o bottom-up, entonces lo pongo literalmente. Esto es 2.1, entonces pongo acá 2.1.1. Entonces, cultivo de papa. Y entonces pongo debajo la definición de cultivo de papa. Como ustedes no son, y ya habíamos hablado de esto, ustedes no son las personas que van a crear las definiciones, ustedes siempre se van a basar en la definición que dio alguien más, entonces deben escribir acá su respectiva citación. Y entonces después ponen el 2.1.2, la otra definición, 2.1.3, la otra definición, y así colocan todas las definiciones. Por eso ese es tipo glosario. ¿Listo? La otra definición es tipo historia. Entonces lo que ustedes hacen es más o menos lo mismo, definen los temas, pero empiezan a contarme una historia. Entonces ustedes dicen, por ejemplo, los cultivos de papa fueron creados desde la prehistoria, pero actualmente se ha visto la incorporación de nuevas tecnologías en su producción. Punto. Entonces ya terminé toda la definición de lo que es cultivo de papa. Después quiero hablar de algoritmos. Entonces, en la implementación de estas nuevas tecnologías se ha visto la necesaria integración de algoritmos de inteligencia artificial que ayuden a captar lo que no vea un humano. Estos algoritmos permiten hacer tal y tal cosa, tal como indica tal autor, y bueno, acaban sus respectivas citas bibliográficas y todo lo que ustedes vayan a hacer ahí. ¿Listo? Y entonces, así, de manera descriptiva, párrafo por párrafo, me van escribiendo los conceptos sin decir, esta es la definición de tal cosa, sino ustedes me empiezan a contar una historia desde lo general y llegan al final a lo particular. ¿Listo? Cualquiera de las dos formas es válida. A mí me gusta más la segunda, me parece que le da como más caché a la sección, pero pues ustedes deciden la que más se les facilita. ¿Listo? Listo, pasando este marco teórico, entonces ahora tenemos el estado del arte. ¿Listo?
Entonces ahora seguimos acá con la segunda parte que se llama estado del arte o antecedentes. ¿Listo? Entonces, para los proyectos de desarrollo de software y pasantías, vamos a decir que son los antecedentes. Y para los proyectos de innovación, emprendimiento o investigación, lo vamos a llamar estado del arte, ¿listo? Porque requiere un método, digamos que un poquito diferente, pero las conclusiones deben ser diferentes. Entonces, vamos a ver cómo se estructura un estado del arte de desarrollo de software o unos antecedentes de desarrollo de software. Entonces, cuando yo hago unos antecedentes, lo que yo hago, bueno, en este caso, de hecho, esta sección de antecedentes también le podría servir en este caso a Esteban de emprendimiento, por el enfoque que le está dando la profe. Creo que esta opción es una muy buena opción también para ti. Entonces, aquí lo que hacen ustedes es literalmente googlear y buscar de manera muy detallada aplicaciones o sistemas similares o sistemas parecidos que hagan algo parecido a lo que ustedes quieren proponer, ojalá aquí en Colombia, porque es el contexto en el que estamos trabajando. Entonces, ustedes están haciendo el algoritmo de predicción para el cultivo de la papa. Entonces, de pronto ustedes, uy, no, mira, acá yo tengo una aplicación que ya hace lo mismo, pero con la lechuga. O yo tengo una aplicación que hace lo mismo con la papa, pero no tiene en cuenta la región de donde viene. ¿Listo? En principio, lo que hacen ustedes es buscar los sistemas similares y entonces, en el texto, ustedes me van poniendo cada sistema. Dentro de la investigación se encontraron los siguientes sistemas. Entonces, el sistema tal, 2 puntos, y me definen más o menos qué es el sistema, qué hace el sistema y su respectiva descripción y su respectiva referencia. Después ponen el sistema 2, el sistema 3, ¿listo? Y escriben todos los sistemas. Pero esa descripción de los sistemas no nos es suficiente, ¿listo? Entonces, acá también tenemos que hacer comparaciones, ¿listo? Entonces, después de que ustedes ya buscan todos los sistemas parecidos y me los ponen acá, me los enumeran y me los definen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una buena idea para esto es hacer una tabla o una gráfica. Pero entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer una tabla acá. Y dicen, acá está el sistema 1, sistema 2, sistema 3, sistema 4. Y acá está la característica 1, característica 2, característica 3, por ejemplo. Y entonces ustedes empiezan a decir, el sistema 1 sí tiene esta característica, no tiene esta, sí tiene esta y esta, este tiene las 3 y este tiene esta sola. ¿Listo? Pero entonces, en ese caso, ustedes ya encontrando un sistema que tiene todos. Ustedes tienen que encontrar una característica que no cumplan todos los sistemas. ¿Para qué? Porque en la última parte, que son las conclusiones del capítulo, ustedes deben decir, es por lo anterior que es necesario desarrollar un nuevo sistema de información para la entidad tal que cumpla con todas las características aquí mencionadas, dado que no se encontró en el mercado ninguno que lo hiciera. Y listo. Ya está, esas son las 3 partes que tienen que hacer acá. Entonces, ya tienen la referencia acá, ustedes buscan los sistemas o aplicaciones parecidas y las describen, después comparan las aplicaciones, por ejemplo, con tablas o gráficas, y por último me hacen las conclusiones. ¿Listo? Entonces, de esa manera estamos mostrando, porque la idea de esto ¿qué es? Que no les puedan decir a ustedes, bueno, si su sistema va a ser un sistema de inventarios, ¿por qué no utilizar Cactus, que es un sistema de software libre para manejo de inventarios? ¿Sí o no? Entonces ustedes pueden decir, bueno, mire, ese no lo utilizamos porque tal y tal cosa, o encontramos que no se adapta a las necesidades. Esta es la parte que hace evidente que su sistema realmente necesita desarrollarse desde cero. ¿Listo?
En el tercero, en la segunda estructura, la estructura tipo estado del arte, que esta la utiliza sobre todo la gente que va a hacer la parte de innovación, aunque la parte de innovación también podría tener una parte de acá, sobre todo para la parte de investigación, y pues se lo voy a decir a ustedes para que lo tengan como referencia, ¿listo? Entonces, lo primero que ustedes hacen es contarme la historia o la línea de tiempo del concepto central. ¿Listo? Pues en este caso, si es un algoritmo de Machine Learning utilizando redes neuronales, pues yo empiezo. Las redes neuronales son una de las áreas de la inteligencia artificial creada en el año, y cuento una historia de las principales cosas más relevantes. Incluso puedo hacer una gráfica con una linecita de tiempo ahí, mostrando la evolución del concepto. ¿Listo? Hasta el día de hoy. Después de eso, lo que hago es escribir investigaciones similares o relacionadas, ¿no? Entonces lo que les acabo de decir, si yo voy a hacer el algoritmo para predecir la lechuga, entonces para predecir la papa, entonces pueden buscar, no, mire, ellos lo hicieron con la cebolla, ellos lo hicieron con la papa, esto se dio de tal manera, esto se tomó así, ¿listo? Después de eso deben hacer un análisis donde ustedes deben decir por qué, aunque existen investigaciones similares, por qué se necesita hacer una investigación con la de ustedes. Entonces, lo mismo, es encontrar vacíos, solo que acá es mucho más estricto y acá no se puede tomar cualquier fuente. Acá en la parte de arriba ustedes pueden utilizar la empresa y utilizar la descripción que está ahí, ¿listo? En la segunda parte lo que necesitamos son artículos, documentos académicos que sustenten esa investigación. Entonces es un poco más riguroso y por eso es un poquito más estricto. Y por último, razón. ¿Listo? Y con eso ya terminamos la segunda parte. La tercera parte me parece que puede llegar a ser un poquito engorrosa, pero es la más sencilla de utilizar. Entonces, son las leyes o normas que le aplican a ustedes. ¿Listo? Leyes o normas que le aplican a sus proyectos. Pero ustedes dirán, no, pero pues, ¿qué leyes van a tener? Pues, nosotros somos ingenieros, no tenemos nada que ver con las leyes. Yo les puedo decir, en otra vida, en otra etapa de mi vida, yo estuve entre el derecho y la ingeniería. Casi entro a estudiar derecho, pero bueno, por una de esas extrañas cosas de la vida terminé estudiando ingeniería de sistemas y no puedo estar más orgulloso de haber tomado esa decisión. ¿No? Estoy muy feliz, muy feliz. Considero al día de hoy que hay demasiados abogados en el país. En cambio, ingenieros hacemos falta y realmente esto es algo que me apasiona. Entonces, pero todo tiene que ver con leyes, ¿listo? ¿Qué leyes al menos son las que le aplican a ustedes? Pues la ley de derechos de autor, que tienen que buscar ustedes cuál es la ley de derechos de autor o propiedad intelectual. Profe, qué pena, dos cosas. Tiene un valor que lo pueden llegar a proteger si se lo llegan a plagiar, ¿listo? Y tenemos otro que es la ley de datos personales. La mayoría de ustedes va a manejar datos de personas que se van a registrar en su sistema, entonces deben colocar cómo van a cumplir la ley de privacidad y de datos personales, ¿listo? Pero entonces uno se asusta, uno dice, uy, ¿qué van a hacer con todas esas leyes? No, es algo muy sencillito. Lo que ustedes hacen es ponerle una viñeta, me ponen, por ejemplo, ley 14, ¿cómo fue? 1477 de 2014, que es la ley de transparencia. Ponen ley 111, tal. Generalmente esas leyes tienen un nombre para aprendérselo más fácil. Entonces, por ejemplo, ley de derechos de autor.
poner 2 puntos. Ustedes simplemente me dicen de qué trata esa ley. Entonces ustedes dicen, en esta ley se dan los lineamientos para proteger los datos de las personas que manejen datos personales. Al final ponen la referencia, de donde sacaron esa referencia, ponen un punto y al final me ponen un texto que diga: el presente proyecto tendrá en cuenta la anterior ley o se desarrollará teniendo en cuenta esta normativa vigente. Y ya, eso es todo. Simplemente es como decirle al jurado: miren, nosotros sabemos que hay cosas que tenemos que tener en cuenta y las vamos a tener en cuenta, ¿listo? O sea, no vamos a andar difundiendo los datos, abriendo nuestra base de datos, sino vamos a hacer recursos con esa información que está ahí. Entonces, simplemente, acuérdense, pues, las leyes o normas que le aplican a sus proyectos, al menos de ser la ley de derechos de autor o patente, y la ley de datos personales. Entonces, como ejemplo, ponemos el nombre de la ley y el nombre de la ley, escribimos de qué trata esa ley y al final ponemos: este proyecto tendrá en cuenta la anterior norma para su desarrollo. ¿Listo? Con eso ya tenemos todo el capítulo 2 terminado. ¿Listo?